Bienvenidos a un episodio nuevo de La Dimensión Ordinaria. Hoy es especial porque vamos a investigar, o más bien vamos a criticar sobre un tema que en el último video, digámoslo así, en los comentarios lo pidieron y nos parece bastante interesante. El tema de hoy se trata del Monstruverso, que es uno de los crossovers más como populares de momento o con más expectativas por ahora. Esto debido a la proximidad de la película Godzilla Rey de los Monstruos. Este tema del Monstruverso no es solo de ahora de las películas. Este tema ya viene de muchísimo más atrás. Incluso creo que de la década de los 70, 60. Sí, de pronto el asunto por ahora con la popularidad es porque ya pasaron dos películas, creo que es. Una que es la de King Kong Isla Calavera. Y la de Godzilla del año 2014, que es como quien dice un remake de una que hicieron en el 2008. La norteamericana. La norteamericana, exactamente. Adicionalmente, en el año 2017 apareció una película japonesa, de animación japonesa, llamada Godzilla, Planeta de los Monstruos, que es básicamente una más tirando a la ciencia ficción en el futuro. Por la parte occidental también hemos tenido versiones de Godzilla, que son la película del 98 y la serie animada que vino después. Sí, muchos eruditos, como se hacen llamar, criticarán esas dos series, pero pues personalmente a mí el diseño de ese Godzilla me gustó. De hecho, va a sonar a herejía lo que voy a decir, pero me gusta más ese diseño que el japonés. Cada uno tiene sus gustos y los gustos hay que respetarlos. También hay que tener en cuenta una cosa, porque como esto básicamente es un crossover, hay otro monstruo que es el que también nos interesa, que es King Kong, el literal rey de los primates, el más conocido de este lado del planeta, y que han habido ¿cuántas películas de King Kong para esta? De hecho, la primera película de King Kong es como de los 40, de los 50. No, yo creo que es de antes, como del 30 y pico. Imagínense desde dónde viene este tema, que esa primera película es de la década de los 30, 40, o sea que este tema ya lleva su buen tiempo. Y con el crossover que se va a hacer, creo que es para 2020, no 2020, de Godzilla vs. King Kong. Creo que es 2019. Y solo por eso, estos temas ya de por sí ya se van a poner muy interesante, porque la expectativa de esa pelea de épicos, de criaturas épicas. Un verdadero duelo de titanes. Literalmente y espectacularmente hablando, va a ser un tema de qué hablar por bastante tiempo. Entonces la intención del video de hoy precisamente es como que investigar un poquito del trasfondo de estos universos que corresponden al de King Kong y al de Godzilla, y de pronto mirar unas alternativas que se han hecho por ahí desde antes. Espero que de verdad les guste. Sí, porque bueno, King Kong y Godzilla son los más populares, pero es que no son los únicos, hay muchísimos más. Entonces vamos a tratar desde un principio de mirar al menos los que son como los más conocidos y a partir de ahí expandir el tema. Comenzamos con Godzilla. La primera película fue en la década de los 50, para ser exactos 1954. Aquí fue donde se hizo, digámoslo así, pionera la historia, digámoslo así, de todo lo que son los trajes de disfraces de monstruos. De hecho, mucho de lo que hacen en Tokusatsu, que es lo que es Power Rangers, Kamen Rider y todo eso, se lo inventaron precisamente con Godzilla. En esa época decidieron inventarse la historia de un monstruo anfibio, básicamente infectado por radiación, que apareció de la nada a aterrorizar, digámoslo así, todo lo que era Japón, hasta que eventualmente, pues, la humanidad, como humanidad que se respeta, encontró la manera de vencer al monstruo y lo destruyó. ¿Cuál es la gracia con esa película original? Que esa película es pionera en muchos efectos especiales, incluyendo el monstruo como tal, porque en esa época no había, digámoslo así, lo que tenemos ahora de tecnología, sino que tocaba literalmente manejar todo con modelos a escala, y Godzilla en realidad era una persona metida dentro de un traje que le tocaba hacer toda una cantidad de movimientos y toda una cantidad de cosas ahí. A partir de ahí han salido otras películas de Godzilla. A medida que avanzaba el tiempo han cambiado las dimensiones de la criatura, en algunas ocasiones también ha cambiado el aspecto. Lo que sí no ha cambiado es, digámoslo así, toda la parte de la leyenda inicial, las capacidades originales del monstruo. Siempre ha sido una criatura anfibia, siempre ha tenido, digámoslo así, sus capacidades atómicas, que fue como afectado, fue un resultado de un experimento radioactivo, y ha logrado, digámoslo así, sostener todo eso hasta la época actual. Ahora, ya hablamos un poquito de Godzilla, cómo fueron sus inicios. Empecemos a hablar de su rival en esta época, King Kong. Nuestro querido gorila, que no es del lado de Japón, sino del lado de Estados Unidos. Según la historia,
es de una isla y que por alguna razón lo descubrieron en esa isla y se lo llevaron a Estados Unidos como exhibición de circo. Lo llamaban la octava maravilla del mundo en esa película y pues digamos que esta maravilla se le salió de control y comenzó a aterrorizar, creo que esa era Nueva York. Sí, creo que era Nueva York. ¿Por qué lo llamaban la octava maravilla del mundo? Porque no era un gorila de tamaño normal, sino por razones que no explican, o al menos que nosotros no conocemos, tampoco es que nos conozcamos todo. Es un gorila del tamaño de bastante grande, por unos 30 metros como mínimo. Entonces sí es un bichito bastante grandecito, y con el único humano, según la historia original, que tuvo, digámoslo así, buena amistad fue con una actriz, y esa era la única que protegía. Del resto King Kong como que odiaba a todo el mundo, hasta que llegó eventualmente la Fuerza Aérea y otros gente y mataron a King Kong. La primera película de King Kong fue en 1933. Los efectos que utilizaron para esa película era una técnica llamada stop motion. Básicamente es un modelo, lo mueve, toma una fotografía, vuelve y lo mueve, toma la fotografía, y así hasta que uno logra el movimiento completo. El asunto es que combinaron stop motion con obviamente ya las imágenes de los actores, y había otra técnica adicional en la que básicamente colocaban el muñeco más grande de lo que en realidad era y lo combinaban con el resto del film. Básicamente no filman todo a la misma distancia, filman unas cosas más lejos o más cerca para dar la apariencia de que es más grande o más pequeño según lo que ellos necesiten. Lo cual también podría decirse que era una técnica pionera en esa época, teniendo en cuenta que es una película o una historia mucho más vieja que inclusive Godzilla, y fue un absoluto éxito. De hecho, son casi 20-30 años de diferencia entre ambas. Eso, entre ambas. Entonces ambas son películas de culto, y a partir de ahí se han generado infinidades de historias de ambas criaturas. De hecho, la película que viene para el 2020 de Godzilla vs. King Kong no es la primera que sale de... No es la primera vez que estas dos criaturas se encuentran. Ya hubo una anterior. Esa película, que la hicieron los japoneses, se llama Godzilla vs. King Kong. No tengo ni idea cómo rayos hicieron para conseguir la licencia, pero a los japoneses les gustó tanto King Kong que al productor decidió, no sé, de alguna manera conseguir la licencia de King Kong, se lo trajeron a Japón y montaron la película. Esa película fue en 1962 y el resultado de este choque de titanes fue una aparente victoria de King Kong, ya que al final de la película ambos caen al mar y el único que vuelve a surgir a la superficie es King Kong. Al final King Kong se va de regreso a su isla y de Godzilla no se supo nada más. Para la nueva película que se viene en el 2020, King Kong vs. Godzilla, no solo decidieron traer a ellos dos por razones obvias, sino que también van a introducir monstruos nuevos. Por eso es que esto se llama el monstruoverso, porque van a meter 50 monstruos, no, van a meter varios monstruos conocidos, y vamos a mirarlos aquí rapidito. Comenzamos con los Kaiju, que son los del lado de Godzilla, y de ellos comenzamos con los Muto. Estas criaturas parecen un insecto gigante y fueron mantenidas en secreto por una organización conocida como Monarch. En la película más reciente de Godzilla lo mencionan. De hecho, a Godzilla lo consideraban un muto antes de darle el nombre como tal. Los mutos como tal, la apariencia general, como ya lo habíamos mencionado, es como un insecto, pero dependiendo de cómo, digámoslo así, lo coloquen en cada película, varía un poquitico uno a otro. Que yo sepa, hay un muto masculino y hay un muto femenino. Lo que nos lleva al siguiente Kaiju, que también es un insecto, que irónicamente no es tan agresivo, pero sí es una literal polilla gigante. Su nombre es Mothra, y en todas las historias que ha aparecido hasta el momento nunca se ha definido su origen, aunque se supone que ha venido desde la prehistoria y que los humanos de esa época la adoraban como si fuera una diosa guardiana, precisamente por ser de naturaleza más amigable con respecto a los humanos. La siguiente criatura se llama Rodan. Lo describen como un pterodáctilo gigante, bastante agresivo al punto de ser un destructor, y fue descubierto en una isla conocida como el nido del demonio. Según mencionan, por la naturaleza de esta criatura, tiene habilidades volcánicas, como por decir, son escamas de roca. También parece que puede manipular el fuego, ya que se dice que tiene habilidades piroquinéticas, y el movimiento de sus alas genera ondas sónicas capaces de destruir ciudades enteras. Finalizamos por ahora con King Ghidorah, que es básicamente un dragón mucho más grande que Godzilla, pero tiene 3 cabezas. Su origen no está claro, por el momento se dice que es prehistórico, pero en algunas versiones anteriores de King Ghidorah se decía que es extraterrestre, de naturaleza completamente malévola, posiblemente sea enemigo de los otros 3 monstruos que ya mencionamos, y eso sin contar con que tiene habilidades eléctricas, puede generar huracanes, puede aparentemente manipular la gravedad o lanzar rayos de gravedad,
y sus 3 cabezas tienen diferentes niveles de inteligencia, posiblemente sea bastante sapiente. Bueno, ya mencionamos, digámoslo así, los kaiju, que son los monstruos que van a aparecer del lado de Godzilla, pero también faltan los monstruos que aparecen del lado del universo de King Kong. Y estos son el Dicrocerus, que es básicamente un venado prehistórico que apareció en la película de King Kong, Isla Calavera. Por el momento no hay muchos datos sobre él, pero pues se ve que es de naturaleza benévola, no tiene nada como de raro, excepto su habilidad de detectar diferentes tipos de peligros como depredadores utilizando ondas sísmicas. La siguiente criatura la llaman Mire Squid, es básicamente un calamar gigante, pero a diferencia de los que conocemos, este no vive en agua salada, sino que es de agua dulce. De hecho, en la película se encuentra en un lago, y las habilidades que tiene son básicamente las que uno esperaría de una criatura como esta. Puede disparar tinta, son buenos para camuflarse como buen depredador de emboscada que es, y parece que tiene la capacidad de generar remolinos. De hecho, una de estas criaturas tuvo un encontronazo con King Kong y terminó como comida del gran simio. Seguimos con la madre patas largas. ¿Cómo así que la madre patas largas? Básicamente una araña gigante, más o menos de 5 a 7 metros de altura, con unas patas muy largas, por eso el apodo, que tiene la capacidad no solo de camuflarse en los bosques, de hecho se sostienen las ramas de los árboles de bambú, y fuera de eso la cara de la araña se parece a una calavera. A esta araña se le considera una mutación, posiblemente no sea capaz de generar telaraña, pues con el tamaño no creo que necesite telarañas, pero tiene en las puntas de las patas unas púas que básicamente son cuchillas, y actúa como la mayoría de las arañas depredadoras, a inmovilizar a la víctima y literalmente se la bebe. La siguiente criatura es conocida como Psycho Vulture, que parece ser un reptil volador con una apariencia que asemeja a una mezcla entre un buitre y un murciélago. De hecho, tiene ciertas capacidades del murciélago como la ecolocalización. No son muy grandes si los comparamos con las otras criaturas, y se les llama Psycho Vulture porque entran en un estado psicótico después de consumir cierto tipo de pez venenoso que habita la isla, lo cual los hace altamente peligrosos, ya que en este estado actúan como verdaderos destructores. Otras de sus habilidades son que pueden disparar electricidad de la boca, poseen un agente anestésico para adormecer a la víctima a la hora de cazar, y parece ser que se camuflan bastante bien entre las manadas, porque estas criaturas cazan en manada. Las siguientes son los búfalos scare, que son animales muy grandes, más o menos unos 13 metros de alto, son muy defensivos y tienen la habilidad de camuflajearse, ya que su espalda contiene mucha vegetación encima. ¿Por qué se llaman búfalo scare? Porque básicamente son nativos de la isla Scare, según la historia. Y como la isla Scare tiene bastantes lagos, por lo que tengo entendido, los búfalos viven en esos ambientes acuáticos y tienen la capacidad de sumergirse y nadar bajo el agua. La siguiente criatura es conocida como Skullcrawler. Solo poseen 2 patas delanteras, no poseen patas traseras, y el nombre Skullcrawler se debe a que parece que se estuvieran arrastrando y que su cabeza parece un cráneo. De hecho, se puede ver como si tuvieran 2 cuencas vacías, pero en realidad estos no son los ojos de la criatura. Los ojos están ubicados más atrás. Esas cuencas que se ven en su cabeza actúan como un distractor, ya que sus ojos son bastante vulnerables a los ataques. Estas criaturas son bastante grandes, 28 metros de alto por 60 metros de largo, y tienen un metabolismo muy acelerado, por eso son depredadores voraces. Estas criaturas cazan en manada, y se sabe que el líder de la manada parece tener un nivel de inteligencia superior al resto de sus compañeros. Y por último, el Spore Mantis, que es básicamente, como su nombre lo dice, una mantis gigante, es más, parece un insecto palo, lo que le permite camuflajearse entre los árboles, aunque unos árboles más o menos de 15 metros de largo, de alto, así de grande la criatura, pero tiene una capacidad muy especial. ¿Cuál es? Su sistema digestivo, la cual contiene unos parásitos que son lo bastante fuertes como para destruir huesos, y adicionalmente el excremento de la criatura es literales cristales de ámbar que muestra lo que quedó de lo que se comió, por lo general cuerpos. Por naturaleza, las mantis espora son criaturas defensivas, aunque pueden actuar de una forma muy agresiva, pero prefieren 1 y 1000 veces sacrificar la comida que acaban de cazar a enfrentarse a una criatura más grande, por ejemplo un Skullcrawler. Es más, lo que comen
puede ser de tamaño menor o igual a la misma mantis, y son bastante rápidas para el tamaño que tiene. Estas son las criaturas conocidas hasta ahora en este monstruoverso, y es probable que aparezcan en la película de 2020. Conclusiones. Hasta ahora han sacado 2 películas. La de Godzilla del 2014 y Kong Isla Calavera, que salió en el año 2017. Las 2 películas que siguen son Godzilla, Rey de los Monstruos, que sale ahorita en el 2019, y después el crossover más esperado de todos, que es Godzilla vs. Kong, que sale en el 2020. No sabemos si de pronto para la película de 2020 vayan a aparecer los monstruos de las películas anteriores. Habrá que esperar con qué nos sorprenden los directores de estas películas. Bueno, esto es todo por ahora. Por favor, dejen sus comentarios. Si les gustó, ya saben qué hacer. Si no se han suscrito, ya saben qué hacer. Ténganos algo de paciencia porque más o menos grabamos cada mes. Este es Daniel Valencia. Daniel Amador. Y nos veremos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.